Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida al webinario de esta tarde sobre la minería responsable en el terreno. Les doy la bienvenida, perdón, a nombre de ETA Zurich y la Fundación de Minería Responsable de Suiza. Mi nombre es Fritz Zucker y soy el director de esta organización. En este webinario nos vamos a enfocar en lo que está sucediendo a nivel de los yacimientos mineros, donde sucede la extracción minera de manera diaria y donde viven las comunidades. La minería es, por definición, una empresa destructiva y es por ello que debemos analizar quién es responsable de pagar por los daños causados por la actividad minera. Hoy vamos a discutir algunos de los temas que causan conflicto, pero también debemos hablar de por qué las empresas evitan el costo de estos problemas. En los próximos 90 minutos les vamos a presentar dos nuevas herramientas que han ayudado a las partes interesadas en el terreno, a las comunidades, a las ONGs y a los gobiernos locales. Dos herramientas que nos apoyan para tener un diálogo constructivo con el objetivo de desarrollar objetivos comunes en el área de la minería. La idea de estas herramientas es entregar transparencia a los yacimientos mineros y las actividades mineras, entender cómo funciona y cómo afecta la minería a las comunidades. Esta es la próxima frontera en el movimiento de transparencia y es un prerequisito para un diálogo significativo entre las partes interesadas, las empresas, comunidades y los gobiernos locales. Vamos a utilizar los primeros 45 minutos para presentarles estas dos herramientas y luego tendremos tiempo para la discusión, preguntas y respuestas. La primera herramienta es el Tablero de Registro del Impacto de los Recursos, o RID, que es una herramienta de monitoreo para hacer seguimiento al desarrollo del impacto de la minería en el ciclo de vida de una mina. Y la segunda herramienta es el MSAT, o la herramienta de evaluación de minas, como una respuesta a una petición de las diversas partes interesadas que trabajan en el sector de la minería. Ambas herramientas tienen dos cosas en común. Pueden ser utilizadas por actores locales, independientes de organizaciones internacionales, y ambas están disponibles y son gratuitas. Antes de comenzar con la discusión y la presentación de las herramientas, quisiera mencionar dos puntos importantes sobre logística de este webinario. Primero, vamos a aceptar preguntas de manera escrita a través del webinario. Si quieren hacer una pregunta, utilicen por favor la función de Q&A o preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla o en la parte superior derecha si están utilizando un teléfono inteligente. En segundo lugar, este webinario ofrece interpretación al español y al francés. Para seleccionar el idioma que desean escuchar, hagan clic en el icono del globo que aparece en la parte inferior de su pantalla, donde podrán escoger francés, español o inglés. Dicho ello, vamos a comenzar con la primera herramienta que queremos discutir. Y voy a invitar a Felicitas Fischer y Joao Salavesa para que nos presenten el tablero de registro del impacto de los recursos, o RID. Ambos tienen vasta experiencia con la implementación de esta herramienta en diversos yacimientos mineros. Felicitas, tienes la palabra. Muchas gracias.
Voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Hola a todos y a todas. Es un placer presentarles el tablero de registro de impacto de los recursos, o RID, que es una herramienta accesible en línea para monitorear el desarrollo del impacto de la minería a nivel local. Tiene 3 características principales que les voy a presentar. Primero, incluye una visión integral del desarrollo, ya que monitorea el desarrollo institucional, medioambiental, social y económico y los resultados a nivel local. En segundo lugar, incluye los datos de diferentes partes interesadas, incluyendo sus puntos de vista. Esto significa que las sociedades, compañías, pueden integrar sus datos de monitoreo, por ejemplo, en empleo local, en contrataciones, pago de impuestos y sus mecanismos de quejas y la inversión social que llevan a cabo. En segundo lugar, hay datos de encuestas realizadas en los hogares que son llevadas a cabo en las comunidades que viven en los 20 kilómetros aledaños a la mina, para recolectar datos sobre la percepción que la comunidad tiene sobre estas instituciones públicas. Y en tercer lugar, hay una fuente de datos para datos oficiales, por ejemplo, en la provisión de educación y salud en la región minera. Con ello, la RID muestra un panorama del desarrollo local, el impacto del desarrollo local, tomando en cuenta a todas las partes interesadas, estableciendo un campo en común para resolver los desacuerdos entre las comunidades locales y las compañías, las empresas, y contribuye también a un diálogo constructivo y a la formación de políticas. En el largo plazo, idealmente, esta herramienta se actualiza cada 2 años para poder monitorear el impacto de todo el ciclo de vida de un proyecto minero. También tiene una metodología estandarizada con visualización de datos para entregar datos comparables a través del tiempo y entre países, y se puede implementar en muchos contextos diferentes. La herramienta RID ha sido probada en 4 sitios mineros, 2 en Burkina Faso y 2 en Mozambique, y les voy a mostrar algunos resultados de estos proyectos pilotos. Como ven en pantalla, en la parte izquierda ven una imagen satelital de la mina y luego ven la información de las diferentes categorías que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, en el bienestar, el estado laboral, trabajos, salud, etc. En la visión medioambiental, por ejemplo, hay una pregunta sobre la percepción de los peligros medioambientales a los que se enfrentan las comunidades que viven en la zona minera. Y hay 2 preguntas que aparecen en esta herramienta. Si la mina es la razón de estos peligros y si se percibe algún peligro. Aquí tenemos una gran percepción del polvo que causa contaminación y problemas de salud. Y es por ello que esta herramienta se creó para mostrar una visión equilibrada de la realidad. También podemos entregar monitoreo medioambiental y datos a las empresas. Por ejemplo, cuántas muestras se han tomado y cuántas muestras de la calidad del aire muestran altos niveles de contaminación. También se puede ver la geolocación de las muestras extraídas. Las comunidades entonces tienen acceso a esta información. En el capital social existe una encuesta en los hogares para recopilar datos que muestren, por ejemplo, la percepción de los conflictos, cómo se gestionan los conflictos, las quejas, cómo se gestionan los conflictos. Y esto demuestra que la gestión de los conflictos es bastante importante, además del mecanismo de quejas. Aquí no se trata de
obtener respuestas en blanco y negro, sino que debemos ser objetivos. Las empresas también pueden compartir sus datos sobre cuántas quejas han recibido, por ejemplo, y sobre qué temas han recibido quejas y cuántos conflictos pudieron resolver mediante este mecanismo de quejas. Lo que se muestra aquí es un tema en torno al cual siempre hay algún conflicto. El área de la compensación. Muchas personas han dicho que han perdido propiedades o ingresos y solo unos pocos han declarado que han recibido algún tipo de compensación. Esta es su perspectiva personal, pero sabemos que muy a menudo no se trata de la cantidad de la compensación que define si hay un conflicto o no, sino que es igualmente importante capturar el nivel de satisfacción de la comunidad con la compensación entregada. Para tener una idea entonces sobre el potencial de este conflicto, es muy importante tener la percepción de cada uno de los miembros de la comunidad. En general, lo que es interesante es que aunque la mitad de las personas que participaron en esta encuesta dijeron que su vida ha mejorado una vez que se abrió la mina, el apoyo a la minería es muy alto. Aquí tenemos un ejemplo del 80% y es algo que vemos en los 4 proyectos pilotos. Y esto es lo que trata de mostrar la herramienta de evaluación de explotaciones mineras para saber cuál es la actitud de las personas que viven en las comunidades donde está la mina. Cuáles son las interacciones entre la empresa minera y la comunidad. Como pueden ver aquí en pantalla, hay preguntas sobre si recibieron la información necesaria o si fueron consultados en general. Y los resultados, como ven aquí, son bastante bajos. En cuanto a las consultas y las interacciones de las comunidades, también tenemos la perspectiva de las empresas. Las compañías o las empresas tienen que informar cuántas reuniones se llevaron a cabo con los representantes de las comunidades. Y lo que podemos ver aquí claramente como resultado es que hay una falta de potencial como demuestran estas últimas preguntas. Las personas que fueron consultadas pensaron que la consulta fue bastante útil y muy respetuosa, lo que también es importante. Podemos ver básicamente un potencial perdido en de esta empresa en particular, donde la consulta pudo haber ayudado muchísimo. No solo se trata de la cantidad de consultas, sino de la calidad de las consultas. Por ejemplo, elementos como la presencia de los representantes de las comunidades en las reuniones. Y esto es lo que hace este tablero de registro del impacto de los recursos. Entrega una visión clara sobre dónde pueden existir los potenciales conflictos y dónde puede existir un diálogo de las diferentes partes interesadas para discutir el impacto local de la minería. Voy a compartirles un link que les llevará a un video en el sitio web que explica esta herramienta de registro del impacto de los recursos. Y ahora les voy a invitar a João Salavesa, profesor de la Universidad de Lurio, quien implementó esta herramienta en Mozambique para que nos cuente de su experiencia. Muchas gracias, Felicitas. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es João Salavesa, basado en Nampula, Mozambique, y soy profesor en la Universidad de Lurio. Es un gran placer para mí participar en este webinario hoy y tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia en el establecimiento de la herramienta RID, particularmente en el campo de la implementación de la práctica en Mozambique. Muchas gracias por su atención. La Universidad Lurio es una universidad establecida en el 2006
que sirve a las provincias del norte de Mozambique con un campus en Nampula, Niassa y Cabo Delgado. Estas tres provincias comparten el 30.6% de la población del país y son las menos desarrolladas en cuanto a los índices de pobreza multidimensional, a pesar de los recursos de agricultura y recursos naturales a disposición. Las iniciativas de inversión de las décadas pasadas han reducido la brecha del desarrollo y han aumentado el crecimiento económico, pero todavía no se perciben beneficios por la mayoría de la población y todavía se espera que siga creciendo. Muchos proyectos se están llevando a cabo en las regiones del norte debido a industrias de recursos e inversiones como el gas en Rovuma Basin, las gemas y piedras preciosas en Montepuez y en muchas otras áreas del país. Como en cualquier megaproyecto, la aceptabilidad de las necesidades locales dependen en el compromiso efectivo de las comunidades, que va desde consultas a la toma de decisiones de manera participativa para poder evitar sentimientos de exclusión entre las poblaciones. La implementación de la herramienta READ se llevó a cabo de la mano con NADEL e INSUCO en el proyecto de investigación que mide el desarrollo de los recursos de la minería y la extracción en países productores. Esto ha permitido la interacción con las comunidades, los gobiernos locales y empresas, llevando a cabo encuestas en los hogares para obtener información fidedigna. En este momento, los 3 sitios mineros están siendo monitoreados bajo esta metodología. Tenemos en Hayu Mining en Angoche y Cabo Delgado y Heavy Sands. Las lecciones aprendidas y las oportunidades que hemos encontrado son las siguientes. Para cada sitio o yacimiento minero, el contacto con las empresas fue muy importante, además del contacto con los gobiernos locales para tener una evaluación preliminar y también entender mejor cuál es cómo mejor planificar las encuestas en los hogares en el terreno, ya que esto puede cambiar de la visión que nos da la imagen del satélite. Por lo tanto, para poder planificar correctamente, debemos ir primero al terreno y entender qué tan factible es llevar a cabo estas encuestas. La aceptación y el interés por la implementación de la herramienta READ por parte de los gobiernos locales fue unánime en los 3 sitios. Para que los gobiernos locales aceptaran esta implementación, el hecho de que la Universidad Lurio es una universidad pública fue una gran ayuda para nosotros. En cuanto a la respuesta de la empresa y el compromiso, esto varió dependiendo del nivel de gestión y las prácticas sostenibles, además de la magnitud y la intensidad de las áreas problemáticas de la operación. Para comenzar la implementación de la READ lo antes posible en el ciclo de vida de una mina en un periodo con menos problemático, esto va a facilitar más la participación y el compromiso de las empresas. La confianza y el estatus público de la Universidad de Lurio también nos ayudó mucho con los gobiernos y las comunidades para participar activamente en la implementación. El emplear o estudiantes de la Universidad Lurio también nos ayudó mucho para que fuesen profesores
y para aumentar el nivel de aceptación por parte de las familias y hacerles ver que era posible comunicarse en lenguajes locales. 2 equipos de 7 estudiantes graduados o a punto de graduarse supervisados por un profesor, cada uno recolectaron datos de 5 o 7 encuestas al día. Es decir, un 80-90% de los hogares que fueron encuestados dieron un total de alrededor 600 por semana. El interés de los gobiernos locales se justificó debido al deseo de entender mejor el impacto de la mina en los ingresos del gobierno central y cómo los gobiernos reinvierten estas ganancias. Y también sirvió para el nivel de satisfacción de las comunidades. Cuando estábamos en Balama, hicimos una encuesta en los hogares en múltiples distritos y estuvimos en contacto con muchos gobiernos del distrito para poder proceder con el trabajo en el terreno y estaban todos muy emocionados de conocer esta herramienta READ y nos preguntaron si era posible también duplicar esto en Ruby, la minería Ruby en Montepuez. El interés de las comunidades fue principalmente debido al sentimiento generalizado de que se estaban escuchando sus voces y que se les estaba dando la oportunidad de expresarse sobre las operaciones mineras. Y esto se hizo evidente en los sitios donde existían más quejas de la población. En general, el entender cómo funcionan los sitios mineros ha sido un resultado positivo de la utilización de la herramienta READ, ya que hemos podido entregar más claridad y disponibilidad de información relevante, entregando datos fidedignos para todas las partes interesadas. Ese es el interés de implementar la herramienta READ al principio de las operaciones. Yo me he estado preguntando si hubiese sido posible utilizar esta herramienta en Cabo Delgado, por ejemplo, y cómo hubiésemos podido anticipar los conflictos potenciales en cuanto a los megaproyectos LNG, por ejemplo. Finalmente, en mi opinión, la metodología READ también puede ser interesante y útil para el impacto y la evaluación de otros megaproyectos y el impacto de las infraestructuras en los puertos, las carreteras, etcétera. Aquí ven en pantalla las personas que participaron y les doy muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Joao y a Felicitas por explicarnos cómo funciona el READ y cómo muestra la transparencia en las minas para informarnos también sobre la situación y también cómo involucra a las distintas partes interesadas para que no tengan que estar pendientes de quién tiene razón y quién no, sino ver cuál es la distinta perspectiva de cada uno y cómo eso puede ser un punto de partida muy valioso para empezar los debates. Veo que estas presentaciones han disparado muchas preguntas y algunas ideas. Si, por favor, tienen alguna pregunta, algún comentario, les invito a que las escriban en la opción de preguntas y respuestas que aparecen en la parte baja de la aplicación de Zoom en el ordenador o en la parte alta si utilizan un teléfono móvil. Antes de responder a las preguntas, vamos a hablar ahora de la segunda herramienta, que es la herramienta de evaluación de explotaciones mineras. Pierre de Pascal, que es el director de la Responsible Mining Foundation, que nos va a presentar brevemente esta herramienta y luego le cederemos la palabra a Robert Alitanti, que es director del Centro de Estudios de Impacto Social en Ghana, que nos va a hablar sobre su experiencia a la hora de implementar esta herramienta en distintas explotaciones mineras en Ghana. Pierre, adelante, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí presentes con nosotros.
Déjenme compartir mi pantalla. Espero que todos puedan ver la presentación. Y gracias a Felicitas, a Joao. Sin duda ha sido inspirador escucharles y la herramienta que vamos a presentarles ahora, esta herramienta de evaluación, es un complemento ideal para el trabajo que han realizado ustedes o tal vez sea el mejor compañero de esta recopilación de datos, este estudio de datos para intentar entender lo que está ocurriendo. Porque esta herramienta de evaluación de explotaciones mineras es una herramienta de participación directa. ¿De qué se trata? Básicamente, esta herramienta de evaluación de explotaciones mineras son una lista de preguntas que cubren 15 temas principales, clave. Son preguntas muy simples, son casi preguntas binarias con respuesta sí o no. Es una herramienta gratuita para todo el mundo. Además, no utilizamos ningún tipo de jerga técnica. Es un idioma muy sencillo para que pueda utilizarlo todo el mundo. Es una herramienta fácil de utilizar, es fácil de imprimir. De hecho, hemos hecho versiones para imprimir y está disponible en distintos idiomas locales. En este momento ya está disponible en 14 idiomas locales. La herramienta es simplemente un cuestionario muy simple, como he dicho, con preguntas muy directas de sí o no, que cubren distintos temas. Incluyes, por ejemplo, aspectos medioambientales con respecto al aire, el agua, la rehabilitación, los relaves. También cubre temas sociales como pueden ser la seguridad de las comunidades, los mecanismos de reclamaciones, también situaciones de emergencia. Y también hay preguntas relacionadas con los trabajadores, su seguridad, su salud, sus necesidades concretas, sobre todo de las mujeres trabajadoras, para luchar contra el acoso, la formación, también los salarios y otras situaciones que afectan a la comunidad local. ¿Cuál es la razón por la cual hemos desarrollado esta herramienta de evaluación de explotaciones mineras? Pues la Responsible Mining Foundation, como una organización de investigación independiente, llevaba años trabajando en la evaluación de las empresas mineras de distintos tamaños. Evaluaban sus impactos económicos, sociales, medioambientales, etcétera, y sus buenas prácticas también. Y nos habíamos puesto en contacto con una red muy amplia de partes interesadas, en concreto con las personas a nivel local sobre el terreno. Nos pusimos en contacto con los trabajadores de las minas, con los sindicatos, con las comunidades y vimos que había tantas peticiones en concreto y sobre todo de los trabajadores y las comunidades para que realizásemos una herramienta como es esta herramienta de evaluación de explotaciones mineras y que era muy sencilla. Entonces, queríamos que fuesen en las partes interesadas, los actores locales, los que pudiesen impulsar ese trabajo, esa labor. Entonces, el objetivo principal es básicamente ver lo que podemos hacer como partes interesadas locales para poder entrar en un diálogo directo con las empresas mineras, con los operadores mineros, en algunos de esos temas que nos afectan directamente en la explotación minera y en los alrededores de esa mina, sin tener en cuenta las ONGs externas, los gobiernos, el apoyo externo, sino centrándonos sobre todo en el nivel local. Y sobre todo nos interesaba para la minería a pequeña escala. La herramienta se puede utilizar en las explotaciones mineras de todo el mundo, pero nos centramos sobre todo en analizar los aspectos más concretos de la minería responsable a una escala menor. Nos pusimos en contacto con distintas comunidades, trabajadores, sindicatos de varios países. Estos que mostramos aquí son los principales: la República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, la República de Kirguistán, Mongolia, Ruanda y Sudáfrica. La idea
era básicamente de ayudar a las partes interesadas locales que pudiesen enmarcar esa herramienta, esas expectativas que tenían para encontrar un momento para poder entrar y poder crear ese diálogo y participar en un diálogo activo con los operadores mineros. La idea de esta herramienta es que ha sido diseñada por y para los actores locales. Así que estábamos apoyando, simplemente éramos un apoyo técnico a esos actores locales para ser lo más útiles posibles para los trabajadores y las comunidades mineras. Entonces, ¿cómo funciona? Y en un momento Robert podrá explicarles un poco más ese uso práctico y la implementación, pero básicamente lo utilizan las comunidades y los empleados de las minas. Se utiliza para concienciar dentro de las comunidades y dentro de los empleados de las minas y también una hora que se debata con ya sea las autoridades gubernamentales o los operadores mineros. Es una herramienta sin duda que puede ayudar a comenzar un diálogo constructivo para poder encontrar puntos en común relacionados con las expectativas y los problemas que hay que tratar. También nos ayuda a identificar brechas en los distintos temas que hemos mencionado, pero no se limita solo a esos 15 temas que hemos mencionado, sino que es un enfoque que se podría ampliar a otros temas, para incluir otros temas. Y también se utiliza para poder medir las mejoras a lo largo del tiempo, comparando las respuestas, no tanto las respuestas de sí o no, sino lo que esas respuestas implican en realidad. Y en algunos casos, también los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, los han utilizado para poder comparar entre distintas explotaciones mineras. Y al final todo esto se ha diseñado para poder evitar el daño a nivel local y crear y aumentar la confianza entre las distintas partes interesadas. También lo pueden utilizar los operadores mineros, unas cooperativas más pequeñas, etcétera, y les puede ayudar para realizar un autoanálisis de su trabajo, de esos aspectos de la minería responsable. También se puede utilizar para identificar las brechas, medir las mejoras y también se puede utilizar para formalizar las prácticas responsables a nivel de la explotación minera. Se han puesto en contacto con nosotros distintas empresas mineras que suelen ser empresas más pequeñas que están en ese proceso de formalizar la participación de las partes interesadas, la toma de decisiones más colaborativa, el de desarrollar las adquisiciones locales, el empleo local, etcétera, y que quieren utilizar este tipo de preguntas tan sencillas para poder formalizar esas prácticas. Y sin duda se trata también de una manera de construir una participación con las comunidades locales, los empleados de las minas para, una vez más, evitar los daños y mejorar la confianza mutua. Sin duda, creo que es un trabajo complementario al realizado por Felicitas y Joaos, ese tablero de registro del impacto de los recursos. Ellos proporcionan la base para crear un diálogo y entender el contexto, la exposición a riesgos, los posibles conflictos. Esta herramienta de evaluación de explotaciones mineras lo que hace es ayudar en la siguiente etapa, que es la de hacer participar a todo el mundo y construir sobre esa línea de base para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias por su atención. Ahora lo que voy a hacer es cederle la palabra a mi compañero Robert, pero antes de hacerlo quería mostrarles un mapa de Ghana porque Ghana y el Centro de Estudios de Impacto Social han estado utilizando esta herramienta de evaluación de explotaciones mineras en 4 comunidades mineras distintas en Ghana, en 4 regiones de Ghana, y les va a hablar mucho sobre lo que ha ocurrido, sobre todo en Manso Aponapono y también en la zona de Tongo. Así que muchas gracias una vez más por su atención y Robert, tiene usted la palabra.
Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Ghana, desde el Centro de Estudios de Impacto Social. Como ha dicho mi compañero, voy a hablarles sobre nuestra experiencia a la hora de utilizar la herramienta de evaluación de explotaciones mineras en 3 comunidades en Ghana. Voy a hablarles sobre los casos de Manso Aponapono, la zona oeste de Ghana, y también en 2 casos del norte de Ghana. Déjenme que empiece con una breve introducción del Centro de Estudios de Impacto Social. Este centro se constituyó en enero de 2001 con el objetivo de convertirse en un centro de investigación y promoción en el sector de la industria extractiva de Ghana. A lo largo de los años hemos servido a la mayoría de las comunidades afectadas por la presencia de las minas. ¿Cuál es nuestro enfoque? Pues básicamente utilizamos las explotaciones mineras y hemos utilizado esa herramienta de evaluación para ver cuál es la capacidad de esos lugares, de los trabajadores, especialmente de las mujeres, para que puedan defender sus derechos. Utilizamos esta herramienta para construir sus capacidades, para que ellas luego puedan liderar la defensa de sus derechos y la participación y involucrarse con las empresas mineras y el ponerse en contacto con las autoridades locales. Déjenme que les hable de Manso Aponapono. Se trata de una comunidad situada a 60 kilómetros de Ubausi, en la antigua comunidad minera de la región de Ashanti. Manso Aponapono se encuentra dentro de una de las reservas forestales de Ghana. Toda la zona tradicional de Manso es rica en yacimientos de oro, por lo que la minería ilegal está muy extendida en esa zona. Los habitantes de esta comunidad, que cuenta con unos 2.500 habitantes, que son principalmente agricultores, que producen además sobre todo cacao, café y cultivos alimentarios. En esta zona el desempleo es muy elevado, sobre todo entre los jóvenes, por lo que la mayoría de esos jóvenes se dedican a la minería ilegal. El CESIS ha organizado un taller de sensibilización para la comunidad para ver cómo les afecta la minería. En el taller de sensibilización del año pasado asistieron 30 miembros de la comunidad y, como parte de nuestra política, en cada una de nuestras reuniones el 40% de las mujeres deben ser mujeres, de las participantes deben ser mujeres. Cuando las mujeres acuden a nuestras reuniones, hacemos un esfuerzo consciente para asegurarnos de que no acudan simplemente a la reunión, sino que hacemos un esfuerzo para que puedan alzar su voz y que puedan hablarnos de sus problemas. En esta herramienta de evaluación de explotación minera analizamos los distintos temas y también les presentamos la Ley de Minerales y Minería de 2006, que es la Ley 703. Y también les presentamos distintos organismos y la Agencia de Protección Medioambiental y la Comisión de Minerales. Tras haber implementado esa herramienta de evaluación, ¿cuáles son los principales problemas que surgieron? Pues nos dimos cuenta de que había una participación muy limitada entre la empresa minera y la comunidad. Los miembros de la comunidad se quejaban de la destrucción de tierras de cultivo sin el pago de una compensación adecuada. También se habló de la contaminación de las masas de agua. Además, la contaminación en forma de polvo por parte de los vehículos de la empresa, y la empresa se negaba a regar la carretera periódicamente para eliminar ese polvo. La empresa además se negaba a emplear
a los jóvenes de la zona. Creo que este fue el principal problema, el primero que debatimos, de hecho. También se ha hablado de las fosas abandonadas que en algunas ocasiones se llevaron a la caída de algunas personas en esas fosas. Algunos de los temas que debatimos no se incluían en la herramienta de la evaluación, pero nos ayudó a resolver sus quejas y sus reclamaciones. Algunas de las intervenciones que realizamos son las siguientes. Ayudamos a la comunidad para que se pusiese en contacto a través de una petición con la Comisión de Minerales de Ghana y a la Agencia de Protección Ambiental. Les facilitamos el proceso para que pudiesen liderar la petición. Tras recibir una copia de la petición, el jefe ejecutivo del distrito, que es el máximo responsable político local en representación del presidente, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad del distrito para debatir la petición presentada por los miembros de la comunidad. Afortunadamente, el miembro del Parlamento de la zona también se interesó por el tema y también se reunió con la comunidad y la empresa. Es importante señalar que esa fue la primera vez que las autoridades locales celebraban una reunión con los miembros de la comunidad para hablar de sus problemas. Me gustaría recalcar eso, que estas reuniones surgieron tras haber implementado la herramienta de evaluación de explotaciones mineras en la comunidad y haber formado a esa comunidad. Los miembros de la comunidad presentaron su petición ante el Consejo de Seguridad a nivel regional. También se interesaron los jefes de todos los organismos de seguridad del distrito. Se formó un comité conjunto para analizar los problemas que se mencionaron. Ahora, en este momento, la mayoría de los problemas, en concreto, por ejemplo, el de las fosas abandonadas, son problemas que ya se han tratado y que se están solucionando. Con respecto al tema de las indemnizaciones, también se están considerando y debería llegarse a algún tipo de conclusión a mediados de este mes, y aquellas personas que deben recibir indemnizaciones deberían recibirlas para mediados de este mes. También se ha tratado el tema de la calidad del agua, del aire, y todo esto es gracias a la petición presentada por los miembros de la comunidad. Ahora hablemos de Ayamufri. La comunidad de Ayamufri también es una comunidad minera situada a unos 43 kilómetros del oeste de Ubuasi. Ayamufri es una ciudad comercial y les presentamos aquí en esta comunidad también la herramienta de evaluación. Nos aseguramos de que participasen muchas mujeres y les explicamos cómo funcionaba la herramienta. Decirles que en Ayamufri tuvimos la suerte de contar con la participación de los trabajadores de la mina en nuestra reunión. Los principales problemas que se mencionaron en la reunión de Ayamufri era que la empresa no daba trabajo a los locales, sino que empleaba sobre todo a personas de otras regiones. Además, las personas de la comunidad no conocían las políticas de la empresa. También hablaron de los bajos salarios, hablaron sobre la falta de transparencia en las negociaciones salariales. Y otra preocupación muy importante era el de la calidad del aire y del agua de la región. De hecho, la comunidad no sabía que la empresa minera debía avisarles de la calidad del aire y el agua de una manera periódica. Tras nuestro taller de sensibilización, el miembro de la asamblea que estuvo presente constituyó
un comité para tomar medidas. Hasta la fecha han celebrado 2 reuniones muy exitosas de ese comité creado y esas reuniones han tenido lugar con la empresa y la mayoría de los problemas se han solucionado. En la última reunión con el miembro de la Asamblea se trató el tema de la calidad de aire y agua, además de otros temas que mencionó la empresa minera. La comunidad local, en especial la juventud, se quejaba del desempleo y es un tema que pudieron tratar con la empresa. Ahora existe un acuerdo entre la empresa y la comunidad para formar algunos locales para que puedan trabajar directamente en la emplea cuando empiecen con unas nuevas operaciones de minería subterránea. Y ahora permítanme que les hable sobre la comunidad de Tongo, en la parte noreste de Ghana. Tongo es una ciudad pequeña, es la capital de la región del Alto Oriente de Bolgatanga. Esta región es rica en oro y muchos de los jóvenes participan en la minería ilegal. En esta comunidad también hay una empresa grande de minería y por lo tanto realizamos unas discusiones con esta empresa y con la comunidad para presentarles la herramienta de evaluación. Los principales problemas que mencionaron los habitantes de la zona era que no hay información clara sobre la política del contenido local de la mina. Tampoco se emplea la población local. Los trabajadores y directivos de la mina hacen todas sus compras fuera de la región. La comunidad no tiene ningún tipo de conocimiento de ningún tipo de política de esta empresa minera. Y también hablaron sobre el problema de las fosas abandonadas. Hablaron de la falta de comunicación entre la comunidad y la empresa minera. Como les he dicho desde el principio, nuestro objetivo es el de hacer una participación constructiva de la comunidad con las empresas. Y en este momento, según hablamos, estamos en contacto con las comunidades. Hemos visitado las distintas explotaciones mineras, estamos en contacto con las comunidades y estamos construyendo las capacidades de la comunidad para que puedan ponerse en contacto con las empresas y establecer un diálogo constructivo. Para terminar, me gustaría decirles que en todas las comunidades creo que el ejemplo de Manso Aponapo es un ejemplo brillante de lo que puede hacer la herramienta de evaluación de explotaciones mineras para desarrollar la capacidad de los marginados y de las comunidades afectadas y de hacer participar a las autoridades locales para buscar soluciones mejores para mejorar la vida de los locales. Esta herramienta puede mejorar la confianza de los habitantes locales para que puedan impulsar el proceso de compromiso con los organismos reguladores, las empresas y el gobierno. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias, Robert y Pierre, por sus presentaciones de estas dos herramientas y las experiencias tan interesantes obtenidas en Ghana y en diversos yacimientos de explotaciones mineras. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que está abierta y activa la sección de Q&A o preguntas y respuestas. Voy a invitar a los panelistas y las panelistas a que enciendan su cámara para que podamos verles mientras que responden a las preguntas. Sugiero comenzar con las preguntas que surgieron de la última presentación de la herramienta EMSAT de evaluación de minas.
Robert habló de la construcción de capacidades como un elemento clave de lo que estamos haciendo. Y si entendí bien, se trata de construir capacidades entre la juventud, el uso de la herramienta y trabajar con empresas y agencias gubernamentales. La pregunta que surgió aquí de Edward dice, desde la perspectiva empresarial, quisiera saber si esta herramienta también nos ayuda a establecer un contacto con la minería ilegal, porque nos estamos enfocando en las comunidades, pero también existe la minería ilegal. Y la pregunta es entonces cómo su herramienta de evaluación nos ayuda a abordar este asunto. Sí, muchas gracias. Como dije anteriormente en mi presentación, el compromiso de las comunidades también incluye la participación y en la parte legal les presentamos las leyes, la Comisión de Minería, etcétera, que son entidades muy importantes en Ghana. Entonces, si existe minería ilegal en la comunidad, esto va a causar daños al medio ambiente y tratamos de construir capacidades para comprometer a la Comisión de Minería para que pueda actuar. Ya que sin los permisos legales no puede hacer ninguna actividad ni minera en el país. Es por ello que construimos las capacidades basados en las leyes mineras existentes para poder denunciar cualquier tipo de minería ilegal a las autoridades correspondientes para que puedan tomar acción. Les enseñamos a las comunidades cómo utilizar esas leyes y estar bien informados. Sí, y si puedo agregar algo también, Robert y Fritz. Esta herramienta no va a sustituir el poder de un gobierno para formular o apoyar o evaluar si los mineros son legales o ilegales, si las minas son legales o ilegales, sino que puede ayudar a identificar algunos de los temas más importantes, los aspectos claves, pero necesitamos interlocutores para poder comenzar el diálogo. Gracias. Gracias, Pierre. Otra pregunta que surgió sobre ambas herramientas. ¿Hasta qué punto estas herramientas van a ayudar a las empresas con sus esquemas de informes, de redacción de informes de sostenibilidad o iniciativas de sostenibilidad? Pierre, ¿tú tienes experiencia en esto? Sí, es una muy buena pregunta. Y la respuesta por parte de la Responsible Mining Foundation, de mi Fundación por una Minería Responsable, es que observamos a las compañías y empresas a través de sus informes, cómo divulgan la información, cómo comparten la información. En el trabajo que hemos llevado a cabo, siempre hemos visto una desconexión bastante fuerte, un contraste entre la información disponible a nivel corporativo, las políticas, las normas de gestión, los procedimientos, los modelos, etcétera, pero a nivel de la información que se divulga a nivel local o a nivel público, hay una falta muy grande de información. Entonces, esta herramienta de evaluación de las minas, o EMSAT, hace más fácil este trabajo para las normas de información, de elaboración de informes internacionales, para asegurarnos de que a nivel corporativo las políticas y las prácticas sean diseminadas y traducidas en acciones a nivel local. Es por ello que muchas empresas mineras se nos han acercado para decirnos que la herramienta es exactamente lo que necesitaban para traducir y formular esos compromisos.
y que participen en la toma de decisiones también con las partes interesadas. Muchísimas gracias. Esta fue una de las motivaciones por las que empezamos a desarrollar estas herramientas, ya que las normas a veces no entregan mucha información a nivel local de lo que sucede en los yacimientos mineros. Es información sistemática. Y para el sistema de elaboración de informes, creo que sería muy enriquecedor tener estas herramientas. Para hacer, por ejemplo, los informes del agua, la calidad del agua, de manera desagregada. Entonces es importante que se hable de los temas que tienen que ver con el agua. La calidad del agua, por ejemplo, son temas locales. Muy bien, vamos a pasar a la próxima pregunta, que la voy a dirigir a Joao. La pregunta es la siguiente. Joao mencionó que cuando se emplea a estudiantes y personas en la región, esto ayuda a la confianza, a ganarse la confianza. Por ejemplo, durante las encuestas en los hogares. Y Peter pregunta si hay algún antecedente, algún resultado de la confianza de los participantes en las encuestas o si hay alguna experiencia donde se haya notado que las personas se sienten cómodas, lo suficientemente cómodas para dar una opinión honesta, especialmente si hay alguna situación difícil de abordar y cuando las personas no sienten la valentía suficiente para dar su opinión. Sí, muy buena pregunta. En nuestra experiencia, trabajando con estudiantes, las comunidades participan mejor porque se sienten cercanos a ellos. Y los estudiantes son ciudadanos locales de la zona minera y esto ayuda mucho a que las personas confíen más. Ya que somos una universidad, no somos una empresa consultora o una entidad privada. Y siempre se sintieron muy cómodos respondiendo a las preguntas que les hicimos. Cuando existen problemas de confianza en el terreno, estos problemas son visibles. Y si algo sale mal, de verdad sale muy mal. Entonces lo que puedo decir es que si podemos completar estas encuestas, quiere decir que las comunidades se sienten confiadas de los estudiantes que llevaron a cabo la encuesta. No sé si lo podría comparar con encuestas llevadas a cabo por entidades privadas en los hogares, pero en mi experiencia, el resultado fue bastante positivo al trabajar con estudiantes. Gracias. Yo también quisiera decir algo. Lo que hicimos en Burkina Faso, donde también tuvimos 2 pilotos, allí las encuestas fueron llevadas a cabo en los hogares por una empresa externa, ISRA, el Instituto para la Investigación Social en África. Y lo más importante aquí no es necesariamente qué institución es la que lleva a cabo la encuesta, sino cómo se percibe la institución, que sea una institución imparcial y que no tenga intereses propios. Esto depende del contexto. A veces es mejor que sea una organización estatal o una universidad, como en el ejemplo de Mozambique, pero por supuesto algunas empresas consultoras tienen esta imagen de ser imparciales y a veces son recibidas de mejor manera por la comunidad o ONGs, por ejemplo.
Entonces, creo que esto puede ser implementado por una variedad de organizaciones, pero este es un punto importante para tener en cuenta, ya que son percibidas como imparciales. Gracias. Sí, también es muy importante tomar en cuenta la cantidad de pruebas que se recopilan y los hogares encuestados. En todas las encuestas que llevamos a cabo, se puede ver una posición generalizada que muestra las diversas variantes de resultados. Hay otra pregunta también, y Felicitas puede responder a ella. ¿Dónde se puede aplicar esta herramienta? Puede ser aplicada en Quito, Ecuador, en Kirguistán, se puede aplicar en situaciones de exploración o cierres de minas, por ejemplo, en toda esa variedad de escenarios, ¿o no? Sí, ya había visto esa pregunta y traté de responderla directamente. Pero sí, definitivamente esa es la idea. La idea del tablero de registro del impacto de los recursos REED, la idea es que pueda cubrir el ciclo de vida completo de una mina. Es por ello que se debe empezar a nivel de la exploración y explotación y a través de todo el proceso de construcción de la mina, de la extracción, los procesos y el cierre de la mina. Y esto se puede implementar en cualquiera de estas etapas. Y como mencioné también en mi presentación, se puede implementar en diversos contextos, ya que el diseño de la metodología y la visualización de los datos está estandarizado y se puede comparar a los resultados y datos que se obtienen en muchas regiones. Entonces, lo podemos utilizar en diversos contextos y se puede utilizar en cualquier etapa actual de una mina. También había una pregunta sobre si se podía utilizar en el petróleo y el gas, en el área del petróleo y el gas. Y la respuesta es sí, porque a menudo hay similitudes. El impacto es similar en estas operaciones, obviamente. Puede que sea ligeramente distinto para el petróleo y gas en el extranjero, en cuanto a los procesos, las plantas de procesamiento, etcétera. Y estas externalidades son distintas a las de las minas. Pero básicamente cualquier operación industrial o cualquier proyecto de extracción puede utilizar estas herramientas. ¿Qué pasa con la herramienta de evaluación de minas? ¿También se puede utilizar durante la exploración, la MSAT? Sí, sí, tenemos un ejemplo práctico de esto. Una ONG en Tanzania se nos acercó porque estaban luchando con una mina de carbón. Estaban teniendo problemas con las autoridades locales. No estoy diciendo que la MSAT es la solución y que va a resolver todos los problemas, pero fue muy útil para entender el impacto futuro o cuáles serán las expectativas para formular lo que se esperaba de los gobiernos. Y para preguntarles si las empresas en desarrollo o de exploración podían demostrar que estos problemas se tomarían en cuenta y serían resueltos durante el proyecto. Así se puede usar la herramienta. También hablamos con la Federación Mundial de Sindicatos, donde reflexionaron sobre la expansión o utilización de este mismo concepto mediante preguntas simples, construcción de capacidades a nivel local y no solo
en la minería, el petróleo y el gas, sino en cualquier otro sector se puede aplicar esta metodología. ¿Y cómo funciona con las opiniones recibidas de diferentes continentes, de diferentes países? ¿Hay muchas diferencias entre los países, las respuestas entregadas en cada contexto? Sí, creo que esta es la parte más interesante, lo que más llama la atención, porque desarrollamos la herramienta en colaboración con partes interesadas locales. Y esto refleja o articula las preocupaciones más importantes que vamos a encontrar en todo el mundo, en cada continente, en cada contexto. Para cualquier tipo de mineral o piedra preciosa, cualquier tipo de extracción, en cuanto a la calidad del agua, al empleo local, situaciones de emergencia, condiciones laborales. Estas son preocupaciones comunes. Y también los efectos negativos. Es por ello que estamos aquí hoy, porque no hemos resuelto el problema de la minería responsable, cómo alcanzar la minería responsable. Y hay muchas correlaciones, similitudes entre los países. No sé si Robert, has visto entre sitios o yacimientos mineros, ¿también has visto similitudes? No te escuchamos, Robert. Robert, no has encendido el micrófono. Ahora sí. Sí, el tema del empleo, la calidad del aire y la calidad del agua son transversales y existen en todas las comunidades. Son los tres temas más importantes. También hay otros problemas que, aunque no son parte, no es parte de la herramienta, es el tema de la compensación, que es muy importante. Muy bien. Hasta ahora hay muchos puntos en común en cuanto a desafíos y problemas, sin importar la ubicación geográfica de cada país, lo que hace que esta metodología funcione en diversos contextos. Esto nos lleva a la próxima pregunta. ¿Qué hacemos con los datos recopilados? ¿Estos datos están disponibles públicamente? Sí. La herramienta READ, está disponible de manera pública en el link que les acabo de enviar, donde podrán buscar los diferentes yacimientos mineros, las variables y la información que necesitan. Es una herramienta gratuita. Si les interesa implementarla en un yacimiento minero, encontrarán toda la información necesaria en esta plataforma en el sitio web. Está disponible para ustedes, para que piensen en cómo aplicarla en sus países. Y también está la pregunta de cómo aplicarla, pero antes de eso, Robert y Pierre, ¿qué pasa con compartir? ¿Esto es solamente para algunas comunidades? En nuestro caso, compartimos los datos con todos los miembros de las comunidades, imprimimos copias y lo compartimos con ellos. La verdad es que tenemos la suerte de contar con una versión en el idioma local, así que tenemos una versión en ese idioma y lo compartimos con todo el mundo. No es privado, cualquiera puede venir a nuestra oficina y llevarse una copia. Así que es un documento público que compartimos con las comunidades, con las empresas mineras y con todas las partes interesadas. Sí, la verdad es que cuando empezamos el proyecto, la idea no era que nosotros recopilásemos los datos, la centralizásemos y la compartiésemos, sino que era el de desarrollar una herramienta que cualquier comunidad, cualquier empleado o cualquier grupo o sindicato pudiesen utilizar. Y por ello hemos
la hemos desarrollado en estos distintos idiomas. Y lo hemos visto en Ghana, creo que lo ha mencionado Robert, como en el caso de Aponápono es un ejemplo real de lo que es posible, lo que se puede conseguir, y creo que es una inspiración para todas las comunidades del mundo. Cada 2 semanas o cada mes escuchamos a alguien que se pone en contacto con nosotros y que nos da las gracias porque han estado utilizando esa herramienta de evaluación en el contexto local y que ha sido muy útil. Por ello sí que es verdad que podríamos centralizar todos los datos y hacer una comparación, pero estamos en un nuevo mundo en el que se puedan establecer nuevos puntos de referencia y comparar datos. Lo que sí que vamos a hacer nosotros es volver a realizar, a copiar las mismas preguntas. En nuestro próximo informe vamos a evaluar 250 explotaciones mineras, pero el trabajo que vamos a realizar no es el mismo que realizan Robert y sus compañeros, por ejemplo. Sí, sin duda, es genial poder ver un nuevo tipo de herramienta de datos que tenga estudios indexados de datos y que sea una base de datos que se va construyendo y que proporcionan muchos nuevos datos e información. Ahora tengo una pregunta relacionada con la confidencialidad. Joao, tal vez sea usted el que pueda hablarnos más sobre ese tema relacionado con las encuestas realizadas en los hogares, cómo se consigue el consentimiento de los participantes y si es un problema que preocupe, si es un tema que preocupe la confidencialidad. Sí, sin duda es un tema que tuvimos en cuenta cuando realizamos las encuestas en los hogares. Ante todo, lo que hacemos es leer los términos de consentimiento para la comunidad. Les informamos sobre la confidencialidad y les indicamos que son libres de abandonar, de dejar de responder a esa encuesta en cualquier momento. Creo que eso es un punto importante a recalcar para que todo el mundo se sienta cómodo a la hora de responder a la encuesta y que pueda responder libremente a esas preguntas que se les plantean. También me gustaría responder a otra pregunta, pero la verdad es que no soy un experto y creo que ha sido la pregunta en la que decía que si era difícil a la hora de hacer las encuestas. Y creo que esas encuestas en los hogares al final es el mejor enfoque y es el que en realidad nos proporciona los datos más útiles. Porque al final se trata de una oportunidad de escuchar a todo el mundo. Siempre que hay consultas promovidas por las empresas, lo que suele ocurrir es que las personas a las que se invita a responder a esas consultas no son numerosas y en ocasiones además están sesgadas de alguna manera, se selecciona a esas personas de una manera sesgada, a esas personas miembros de la comunidad. Por ello, este tipo de encuesta en los hogares creo que es un enfoque muy importante y el que marca la diferencia. Sí que es verdad que la primera vez puede resultar complicado, pero hemos realizado la encuesta varias veces en el mismo lugar y la segunda vez es mucho más fácil. Así que creo que solo se trata de planearlo bien para poder implementarlo y llevar a cabo esa encuesta y luego no resulta tan difícil. Como digo, es algo que hay que intentar planear adecuadamente. A mí se me preguntó que si yo fuese el encargado de alguna empresa, si estaría interesado en ese tipo de información. Y creo que sí, porque es información muy útil. Es información que yo luego podría utilizar para gestionar mejor la empresa. Y ese es mi punto de vista. Creo que esas encuestas en los hogares son muy importantes y los que en realidad marcan la diferencia.
Y como digo, esa es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias. Pues me gustaría añadir 2 puntos sobre el valor de esas encuestas. Para una de las empresas mineras, de hecho, fue lo que les impulsó a utilizar esa encuesta, porque al final les daba una imagen de lo que ocurría en esa región. Y el segundo punto es el de que hay que recopilar datos, incluso si las empresas no están por la labor, no quieren proporcionar datos, y creo que poco a poco se puede ir mostrando a la empresa el valor que tienen esos datos. Con respecto al tema de la confidencialidad, sin duda Joao ha mencionado un punto importante. Al final se trata del consentimiento que den las personas. Y luego hay que indicar que los datos al final son anónimos, los datos que se comparten son anónimos y se puede respetar la confidencialidad a lo largo de todo el proceso sin problema. Como vamos bastante bien de tiempo, me gustaría ahora mencionar 2 aspectos. En primer lugar, me gustaría hablar sobre las ideas de seguir desarrollando las 2 herramientas y preguntarles hasta qué punto estas herramientas nos van a poder ayudar a trazar las tendencias, ¿no? Creo que esa es otra dimensión que a lo mejor nos acerca más al consumidor, sobre todo cuando hablamos de la adquisición, por ejemplo, de minerales, etcétera. ¿Cómo pueden utilizarse estas 2 herramientas para recopilar ese tipo de datos? Muchas gracias, Fritz, por esa pregunta. Y también gracias a Peter por hacer la pregunta. Es una pregunta muy interesante y sin duda hemos estado en contacto y cada vez más con los clientes en la cadena de suministro de las empresas mineras. Y no se trata tanto sobre la trazabilidad, sino de todo el proceso de debida diligencia, que cada vez es más importante y es de más importancia para los clientes, ya sean, por ejemplo, los productores de automóviles, las empresas tecnológicas, las empresas de joyería, etcétera. Y cada vez más esas empresas, bueno, en el pasado, perdón, dependían más de las empresas que pudiesen proporcionarles datos, que hiciesen sus propios procesos de debida diligencia para poder ampliar las fuentes de datos que podían utilizar. En este caso, esta herramienta de evaluación de explotaciones mineras ayudan a dar una idea de, por ejemplo, la participación colaborativa, también datos sociales, medioambientales y de gobernanza, etcétera. Lo que hemos estado realizando, por ejemplo, Robert y otros compañeros, lo que han hecho es intentar que participen los miembros de la comunidad y se hacen esas preguntas, pero también dentro de esa cadena de valor se podría hacer esas mismas preguntas a la empresa. Lo que se podría hacer luego es comparar las respuestas y así obtener una imagen real de la situación y acercarnos más a la realidad sobre el terreno. Entonces, los clientes finales podrían utilizar eso dentro de a lo largo de su proceso para mejorar también la relación con las explotaciones mineras que les proporcionan sus productos. Sí, sin duda, Pierre, es muy interesante lo que ha estado diciendo y creo que en nombre de eh, de la herramienta del tablero de registro del impacto de los recursos, puedo decir que es lo mismo. Al final, añade ese valor dentro de la cadena de suministro, porque ayuda a informar también a esas personas involucradas sobre la situación y también ayuda con temas de debida diligencia para una mina en concreto. Lo que nuestra herramienta no incluye es información sobre la adquisición local, que al final, bueno, se trata del otro extremo de la cadena, ¿no?
Y como ya he dicho, pues al final tiene distintas variables que se pueden analizar y que analizan sobre todo la producción en la mina y que puede ser sin duda de mucha utilidad para los clientes finales. Otra herramienta muy útil es esta para las empresas porque les ayuda a evaluar en qué punto se encuentran y a dar más información a sus clientes, sobre todo la percepción que tienen los clientes de su mina y de la labor que realizan a nivel local. Así que sí, al final creo que es muy similar al de la otra herramienta. Pues muchas gracias a ambos por esas respuestas. Ahora me gustaría leer un comentario que ha hecho Jaker que dice que el debate de hoy se ha centrado mucho sobre las empresas mineras y las comunidades mineras. También hay otros problemas que necesitan una acción gubernamental y una relación con las autoridades. Y bueno, creo que esa es una dimensión muy importante también, ¿no? Creo que al final es una relación triangular entre las empresas mineras, las comunidades y los gobiernos locales. Es importante entender esa dinámica como una dinámica triangular, ¿no? Que incluye esas dimensiones. Y bueno, dejo ahí ese comentario y ahora pasamos al siguiente tema, que se trata de cómo podemos implementar, utilizar alguna de estas herramientas. Se trata de temas como cuánto cuesta, porque hablamos de que es gratuito, pero en realidad cuando formamos a las personas en las comunidades eso tiene un coste. También me gustaría que hablásemos de cómo se puede avanzar de manera práctica. Tal vez Joao y Robert nos podrían hablar sobre los costes locales, ¿no? Que son los costes que hay que cubrir al realizar esas encuestas en los hogares o el desarrollo de capacidades y cómo asumen esos costes. Y luego Pierre y Felicitas nos puede hablar a lo mejor de una manera más general sobre todo el proceso. Robert, ¿le gustaría comenzar a usted? Sí, muy bien. Bueno, pues sin duda, cuando intentamos desarrollar las capacidades de estas comunidades, eso lleva consigo unos costes. Hemos conseguido realizar la movilización local y hemos recibido apoyo de la Responsible Mining Foundation para financiar esas labores. Pero es verdad que tenemos que llegar a muchas comunidades y tenemos que ampliar nuestra red y entonces lo único que puedo decir es que damos la bienvenida a cualquier tipo de apoyo, porque lo que queremos hacer es ayudar a esas comunidades. O sea, que se trata de cubrir los costes locales para tener un alcance local, ¿verdad? Muy bien, pues adelante, Joao. Sí, con respecto a nuestra experiencia, nosotros recibimos una subvención de el Responsible Mining Foundation y utilizamos esas cantidades para cubrir los gastos de transporte y también los gastos de tratamiento de nuestros estudiantes. Esos son los costes que teníamos que cubrir. Y durante la formación, pues también tuvimos que ofrecer unas condiciones mejores a las habituales para motivar a los alumnos para que quisiesen participar y que se sintiesen bien a la hora de realizar esa labor. Así que básicamente fueron esos los costes que tuvimos que cubrir. Ahora, como ya no tenemos más financiación de esa subvención, pues para realizar las encuestas en los hogares, al final ese es el principal coste que tenemos. Lo que intentamos es recopilar datos de las empresas y de los gobiernos locales y eso no nos cuesta tanto, pero sí que es verdad que para las encuestas en los hogares tenemos algunos costes, pero creo que si las empresas participan en la implementación, al final va a ser un coste mínimo para ellos, sobre todo con respecto a las ganancias que pueden obtener de realizar esas encuestas en los hogares. Así que tal vez lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con las empresas y mostrarles los resultados
y para que participen y quieran ayudarnos a financiar las próximas encuestas en los hogares para poder recopilar esos datos. Así que veo que al final de los dos proyectos los costes son locales, no es tanto un coste de lo que es la herramienta en sí misma, sino el poder facilitar la labor en el terreno. Muy bien, pues Felicitas, si puedes responder. Sí, me gustaría añadir un poco algo a lo que ha dicho Joao. Sin duda, al final solo se trata de los gastos, de gestionar el proyecto, de ponerse en contacto con las distintas partes interesadas y el de realizar esas encuestas en los hogares. Todo lo demás es gratuito. ¿Cómo se puede iniciar el proceso? Bueno, ¿o quién puede iniciar el proceso? Pues cualquiera podría hacerlo. No importa si usted forma parte de una ONG local, otra organización de la sociedad civil, si es un miembro de una universidad o si tal vez usted representa a una empresa o un ministerio. Para iniciar el proceso del RID lo puede iniciar cualquier persona, es muy sencillo, lo único que hay que hacer es pensar en cómo quieren implementar el proyecto. O sea, básicamente, qué explotación minera se quiere analizar, cómo se puede poner uno en contacto con las distintas partes interesadas. Y para lanzar el proceso, lo que se necesita es ponerse en contacto con el Departamento de Apoyo del RID. Tienen un correo electrónico de contacto en la página web para que ese equipo de apoyo del RID pueda crear una cuenta para ese organismo que quiera implementar el RID en algún sitio en concreto. Tal vez haya varios distintos organismos dentro de un país que implementen esa herramienta. O sea, no tiene por qué haber solo un solo organismo que implemente esta herramienta. Pues no tiene por qué ser el único en Ghana, por ejemplo. Puede haber una organización de la sociedad civil en una explotación minera, luego una universidad que tenga un proyecto en otra explotación minera y que ahí también se utilice esa herramienta y que se encargue de la coordinación, de contactar las distintas partes interesadas, la explotación minera, la empresa, etcétera. A lo mejor también recaudar fondos para la universidad, etcétera. O sea, que puede haber distintas partes interesadas implementando la herramienta en distintas zonas del mismo país. Pues muchas gracias, Felicitas. Es bastante sencillo al final, ¿no? Utilizar esa herramienta. Piega adelante. Pues muy parecido a lo que ha dicho Felicitas, la herramienta de evaluación de explotaciones mineras se ha diseñado para que esté preparada para utilizar directamente. Ahora voy a compartir en el chat con ustedes un enlace. Como he dicho, la herramienta está disponible en 14 idiomas y vamos desarrollando y compartiendo nuevos idiomas según vamos recibiendo las versiones. Pero sí que me gustaría mencionarles que algo que a lo mejor también requeriría otro seminario web o otras reuniones, algunas de las dificultades a las que se enfrentan incluso las empresas mineras para poder encontrar ese espacio de participación para que las comunidades participen en las reuniones, en los talleres, etcétera, suele conllevar un gasto porque a menudo pues se necesita tomarse un día libre del trabajo, o a lo mejor alguien vive a las afueras y tiene que trasladarse y esas personas no tienen ingresos ese día. Entonces, habría que ver cómo se puede solucionar eso tras en los protocolos de las empresas mineras, por ejemplo. Entonces, creo que es importante que haya una tercera parte que organice esos seminarios, por ejemplo, o las reuniones. Entonces, por ejemplo, tenemos una ONG que ayude con el desarrollo de capacidades y ayude a desarrollar todo, pero según va mejorando, aumentando el interés de clientes o de gobiernos locales, etcétera, esas partes podrían formar parte o al final encargarse de facilitar todo el proceso y ponerse en contacto con todos nosotros y también con la otra herramienta. Muchas gracias, Pierre. Y gracias por discutir las experiencias
que has tenido con la implementación de estas herramientas. Vamos a terminar este evento, pero quisiera invitar a los panelistas a que compartan brevemente en 1 o 2 frases cuál es el elemento más importante para ustedes para utilizar bien estas herramientas. Cualquiera de las 2 herramientas. ¿Cuál es el elemento más importante? Robert, para mí, para que sea un éxito, necesitamos hacer partícipes a las personas más marginalizadas a través de la construcción de capacidades, especialmente mujeres y jóvenes, porque cuando visitas las comunidades, estos 2 grupos son los más afectados por los impactos negativos de la industria minera. Cuando participamos con ellos y los hacemos parte del proceso, aprendemos muchísimo. Sí, enfocarnos en las mujeres y los jóvenes. Joao, en tu experiencia, ¿cuál es el elemento más importante para el éxito de estas herramientas en el terreno? Lo más importante, bueno, creo que hay 3 cosas importantes. Habrán empresas que trabajan con las comunidades y con los gobiernos. Y para tener éxito necesitamos que trabajen y participen todas estas partes. Por supuesto, las encuestas de los hogares son también muy importantes, pero si las empresas no entregan o los gobiernos no entregan los datos necesarios, esto va a ser un fracaso. Necesitamos, por lo tanto, participar con todas estas partes para implementar la herramienta READ. Si no, los resultados no serán tan positivos. Gracias. Sí, entonces participar con todas las partes interesadas. Pierre. En 2 frases, creo que tenemos que ser flexibles. No creo que ninguna de estas herramientas sea la única y máxima solución, sino que son medios, herramientas que nos van a llevar al avance que queremos lograr para convencer y mostrarles a los usuarios que va a apoyarles en sus necesidades y preocupaciones. Y a ejercer sus derechos civiles y sus preocupaciones sin forzarlos. Ok, entonces motivar a la participación. Muy bien, felicitas. Sí, yo quisiera agregar que lo importante es la participación plena y para que todas las partes estén interesadas y participen, tenemos que mostrarles que tienen la posibilidad de contribuir con sus propios datos y sus puntos de vista y hacerlas visibles para todos, para que tengan la oportunidad de que sus voces están siendo representadas de manera adecuada. Una empresa, por ejemplo, puede hacer un informe sobre cuántas personas se emplean y no habrá ninguna duda o rumores al respecto. Entonces, para evitar la falta de información o información errónea, debemos tener estas 3 perspectivas en las cuales los participantes y las partes interesadas puedan expresar sus opiniones libremente y podamos comenzar una comunicación constructiva. Muchísimas gracias, Felicitas. Quisiera agregar un último punto, además de la inclusión de las diferentes partes interesadas y las diferentes perspectivas. Creo que es importante que para ambas herramientas, que tengamos una visión a largo plazo, comenzando con la evaluación de la mina para saber cuál es el estado inicial, el estado actual, y lo mismo con la herramienta READ, para ver cómo avanzan las cosas y cómo cambian.
las cosas, para poder compartir éxitos, ver si las cosas mejoran. Creo que estos son algunos elementos que debemos tomar en cuenta. Y con ello quisiera agradecerles a todos y a todas por participar en el webinario de hoy. Muchas gracias por su participación y asistencia. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido mucho de estas herramientas y que hayan encontrado alguna motivación e inspiración. Muchísimas gracias.